Me llamo Ángela, tengo 34 años, y he pasado la mayor parte de esos años siendo la persona más callada en cada cena familiar, y la única que siempre paga la cuenta. El sábado pasado por la mañana, antes de que terminara de hacerse mi café, mi hermana me escribió: transfiéreme $7,200 para los 15 de mi hija. Debajo venían las fotos: un salón de fiestas rentado con luces de cadena, un vestido largo colgado en un gancho, y un pastel de $700 con forma de pila de cajas de diseñador. Me quedé mirando el teléfono como si me debiera una explicación. Pero el mensaje no fue lo que me rompió. Lo que dijo mi papá 10 minutos después fue: o pagas, o ya no eres familia. Y lo que hice esa noche, en silencio, para las 7:30 de la mañana siguiente, ninguno de ellos lo vio venir. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde la mujer más callada en la mesa suele ser la que guarda los recibos. Si una familia que solo llama cuando necesita dinero te suena demasiado familiar, hazme un favor, deja un comentario y suscríbete, porque esta historia empieza con un pastel y termina con un balance contable. Y necesito que veas cada número. Leí el mensaje 3 veces, y cada vez lo leí igual que leo todo, de abajo hacia arriba, buscando el total. Eso es lo que pasa cuando eres auditora. Otras personas ven una fiesta. Yo veo un número que tiene que salir de algún lado, y siempre sé exactamente de qué cuenta va a salir. Mi hermana Tammy había mandado todo al chat familiar, no a mí en privado, lo cual era, en sí mismo, un mensaje. La foto del salón tenía un pie de foto: Mía se merece esto. Luego el vestido. Luego el pastel, con un emoji de corazón, como si el corazón suavizara los $700. Mi mamá respondió en 1 minuto: 3 manitas aplaudiendo y hermoso. Mi tía Denise mandó una fila de corazones. Nadie preguntó cómo se iba a pagar, porque en mi familia esa pregunta siempre ha tenido la misma respuesta, y la respuesta siempre he sido yo. Puse el teléfono boca abajo sobre la barra y dejé que el café terminara. Me dije que respirara, que no hiciera lo que siempre hago, que es empezar a resolver el problema antes de siquiera decidir si es mío para resolver. Porque esto es lo que el chat familiar no dijo en voz alta. No era la primera vez que aparecía una foto antes que una factura. No era la 10ª. Tammy no manda precios. Manda fotos, y deja que las fotos hagan la pregunta por ella. Y para cuando alguien habla de dinero, el depósito ya está pagado, y la única pregunta que queda es quién cubre el resto. Tienen que entender cómo se construye algo así, porque nadie te manda la cuenta de 10 años de golpe. Llega una vez a la vez, cada una envuelta en la frase solo por esta vez. La primera que recuerdo fue la transmisión del carro de Tammy, cuando Mía tenía 6 años y el auto murió en el estacionamiento de un supermercado, en febrero. $900, solo por esta vez. Luego fue un depósito de renta cuando se mudó. Luego una factura de teléfono que juró pagarme antes del día 15. Luego una tarjeta de crédito que de alguna forma había subido a más de $4,000 sin que ella se diera cuenta. Cada una llegaba de la misma forma. Urgente, lo suficientemente pequeña como para sentirse mezquina si la rechazaba, envuelta en la frase «eres la única a quien le puedo pedir». Y lo era. Siempre lo fui. Movía el dinero antes de dejarme sentir el tirón de que se fuera, porque sentirlo habría significado admitir que había un patrón. Y admitir el patrón habría significado tener que hacer algo al respecto. Así que no contaba. Esa era toda mi estrategia, si se le puede llamar así. Guardaba los recibos en una carpeta que nunca abría, de la forma en que uno guarda un detector de humo que asume que funciona. En algún momento de esos años, también empecé a poner cosas a mi propio nombre. Un apartado aquí, una reservación allá. Solo para que no pierdas el lugar, Dana. Te lo regreso. Nunca me lo regresó. Pero yo tampoco lo pedí. Y ese silencio era mío, no de ella. Yo era la arregladora. Ser la arregladora se sentía como ser amada. Y nunca me permití preguntarme qué pasaría conmigo, cuánto valía yo en esa casa, si alguna vez dejaba de arreglar. La gente asume que pagaba porque tenía el dinero, y esa es la respuesta fácil. Así que déjenlos creerlo. Pero no es la verdadera. La verdadera es más pequeña y peor. Pagaba porque cuando pagaba, yo importaba. Crecí como la hermana mayor en una casa donde el dinero siempre estaba apretado y el amor siempre era ruidoso. Y en algún punto del camino, aprendí que la forma más rápida de ser necesitada era ser útil.
Tammy era de quien todos se preocupaban. Yo era en quien todos confiaban. Esas no son la misma cosa, y la segunda es más solitaria de lo que parece. Cuando eres la confiable, nadie pregunta cómo estás. Solo revisan si estás disponible. Así que me hice disponible. Pagué los depósitos, adelanté los apartados, y mantuve la carpeta cerrada, porque mientras yo fuera quien sostenía todo, nunca tenía que averiguar si todavía me querrían cerca si lo soltaba. Ese era el trato que había hecho sin decirlo nunca en voz alta. Y esto es lo que aprendí de la manera difícil, la frase que grabaría en la carpeta si alguna vez la abriera. El amor que lleva la cuenta no es amor. Pero el amor que nunca revisa la cuenta no es seguro. Había pasado una década tan asustada de la primera mitad que nunca miré la segunda. Me decía que revisar sería frío, que contar sería cruel. Las familias de verdad no se auditan entre sí. Y una familia que me había criado para creer exactamente eso estaba a punto de mandarme una cuenta de $7,200 y llamarla cumpleaños. El momento es lo que nadie en mi familia sabía, porque no se los había contado, porque contarles se habría sentido como presumir. Y en mi familia, no te dejan estar orgullosa en voz alta a menos que sea sobre alguien más. 2 semanas antes había empezado por fin el papeleo de un condominio. No uno grande, 2 recámaras en el lado este de Columbus, con una fuga bajo el fregadero y una vista a un estacionamiento. Para mí, era una catedral. Había estado rentando desde los 22 años. Había estado ahorrando para el enganche desde los 26, en una cuenta separada que no tocaba, la única cuenta de mi vida con candado. Mi oficial de préstamos había sido muy claro: mantén las reservas donde están, no adquieras deuda nueva, no muevas sumas grandes antes del cierre. En otras palabras, no hagas exactamente lo que mi familia me había entrenado a hacer bajo comando. Para ellos, yo era la hermana con el buen trabajo, a la que le iba bien. Bien, era un disfraz que había usado tanto tiempo que ellos pensaban que era mi piel. No veían la hoja de cálculo donde cada dólar tenía un nombre y un trabajo. No sabían que $7,200 no era un favor que pudiera absorber. Era la diferencia entre firmar en marzo y empezar de cero. Saldría directo de la única cuenta que se suponía sería lo primero en toda mi vida que fuera solo mío. Y eso, creo, fue lo que finalmente giró la llave. No el pastel, ni siquiera el número. El hecho de que estuvieran alcanzando, sin saberlo, exactamente el cajón que había pasado 8 años aprendiendo a mantener cerrado. Así que llamé a Tammy, y mantuve la voz tranquila, porque he aprendido que entre más calmada suene, más espacio se da la gente para decir la verdad. Le pregunté, solo por curiosidad, cuál era el presupuesto real. No para pelear. Lo dije 2 veces, solo para ver el panorama completo. Hubo una pausa, del tipo que hace cuando está decidiendo cuánto de algo entregarte. ¿Por qué importa?, dijo. La familia cuida a la familia, Dana. Eso es lo que hacemos. Y ahí estaba. Toda la religión de mi casa en una sola frase, entregada tan suavemente que casi sonaba a sabiduría. La familia cuida a la familia. Nunca significa que todos cuidamos a todos. Significa que los que pueden cargan a los que no quieren, y todos le llaman amor. Así nadie tiene que llamarlo lo que es. Pregunté de nuevo, más suave. ¿Cuánto es el salón? ¿Cuánto el vestido? ¿Qué ya se pagó? Tammy suspiró como si yo fuera la difícil. Tú ya pagaste el depósito del salón, ¿recuerdas? Fue en el otoño. Así que, en realidad, no es mucho más. Me quedé muy quieta. Si lo recordaba, más o menos, de la forma en que recuerdas un sueño que resulta haber sido real. Un favor rápido en octubre. Un número de tarjeta leído por teléfono para que Mía no perdiera la fecha. Te lo pago, había dicho ella. Y yo había dicho, claro. Y luego cerré la carpeta, como siempre. Lo había olvidado como se olvida una astilla, hasta que la presionas. Ahora ella la estaba presionando, y me di cuenta de que no tenía idea, ninguna, de cuántas otras cosas en esta familia tenían mi nombre en silencio pegado al total. Antes de que decidan que mi padre es un hombre simple, déjenme contarles algo que vi hace 2 Navidades, porque cambió la forma en que escucho su voz incluso ahora. Había entrado al despacho a buscar un cargador de teléfono, y en vez de eso lo encontré a él, en el escritorio bajo la ventana, con los lentes de leer resbalados en la nariz y un estado de cuenta que no era suyo. Era de Tammy. Estaba escribiendo un cheque contra esa cuenta.
sacado de la pensión que se suponía debía durarles a él y a mamá el resto de sus vidas. Y lo hizo como quien paga un rescate, rápido, en silencio, esperando que nadie entrara. Levantó la vista y me vio, y ninguno de los dos dijo nada. Solo deslizó el estado de cuenta bajo una revista, y yo salí, y nunca hemos hablado de eso. Mi padre, que predica que la familia cuida a la familia, se ha estado ahogando en la misma agua a la que empuja al resto de nosotros. Él no inventó la regla. Fue su servidor más antiguo y más fiel. Lo criaron en una casa incluso más pobre que la que él nos dio a nosotros, donde la única forma en que alguien decía te amo era entregando dinero que no le sobraba. Y cargó ese idioma en cada año de su vida, como si fuera el único que hablaba. No es cruel. Tiene miedo. Cree, hasta el fondo, que el día que los cheques se detengan será el día que sus hijos dejen de volver a casa. Ese sábado por la tarde decidí que esta vez sería diferente. Y quiero ser honesta sobre lo pequeña que se sintió esa decisión. No fue un rayo. Fue una mujer en la barra de su cocina diciéndose, tal vez por 40ª vez, que por fin iba a hacer la pregunta difícil en voz alta. Había tomado esta decisión antes, después de la transmisión, después del depósito, después de la factura del teléfono. Y cada vez, la familia encontraba el punto exacto bajo mis costillas y presionaba hasta que yo movía el dinero. Pero algo del pastel, de la palabra transfiere, de la expectativa plana, como si yo fuera un servicio y no una hermana, había cambiado algo. Abrí el chat familiar. No escribí no, porque he aprendido que no solo empieza una pelea que pierdes lentamente. Escribí una pregunta. Pedí ver el presupuesto completo, desglosado, antes de que nadie hablara de quién pagaba qué. Razonable, del tipo de cosa que le diría a un cliente, del tipo que cualquier adulto debería poder decirle a otro adulto sin que se abra el piso bajo sus pies. Y me quedé ahí, con el pulgar sobre la flechita azul, sintiendo toda la arquitectura de mi vida recargarse contra ese botón. Enviarlo, y dejaba de ser la confiable. Enviarlo, y por fin averiguaría si me amaban a mí, o solo mi disponibilidad. Lo presioné. El mensaje salió a todos a la vez. Por unos 4 minutos. No pasó nada. Y esos 4 minutos fueron el silencio más largo que mi familia me ha dado jamás. Luego empezaron las burbujitas de escribiendo, se detenían, empezaban otra vez. 3 personas escribiendo a la vez, que en un chat grupal equivale a que un cuarto entero se quede paralizado. Mi tía Denise llegó primero. ¿Desde cuándo nos hacemos llenar formularios, Dana? Luego mi primo, del que no sabía nada desde que necesitó un aval. ¡Guau, es tu sobrina! Luego mamá, la pacificadora, hilando la aguja como siempre. Seguro Dana no quiso decirlo así. Pero si había querido decirlo así. Ese era todo el problema. Había hecho una pregunta normal, y la familia había reaccionado como si me hubiera parado en un funeral a exigir ver el testamento. Nadie respondió la pregunta. Nadie mandó un presupuesto. En mi familia, una solicitud de un número nunca se responde con un número. Se responde con un sentimiento apuntado directo a tu conciencia, porque todo el sistema depende de que nunca se te permita en realidad mirar las matemáticas. Puse el teléfono en un cajón, me fui a caminar sin recordar haberlo hecho, y volví a 11 mensajes nuevos, y uno de un número que me hizo bajar el estómago, el salón de fiestas. Pero antes, Tammy escaló, y necesito que vean cómo lo hizo, porque es lo más honesto que hay en ella. No discutió presupuestos. Fue directo al blanco más suave del cuarto. Una foto llegó al chat, mía parada frente al espejo de un vestidor, con ese vestido largo, una mano en la cadera, tratando de verse feliz para la cámara y sin lograrlo del todo. Debajo, supongo que le diré que la fiesta se cancela porque su tía quiere una hoja de cálculo. Lo va a entender. Lo va a entender. Una frase diseñada para convertirme en la mujer que hizo llorar a una niña de 16 años. Y funcionó como siempre funciona. Se me apretó el pecho. El pulgar me buscó el teléfono. Y por un segundo completo, estuve lista para mandar el dinero solo para que esa imagen dejara de existir. Esa es la maquinaria. Tammy no viene con enojo. Viene con una niña, porque una niña es lo único a lo que nunca en mi vida le he podido decir que no, y ella lo sabe, y siempre lo ha sabido. Pero en algún punto de ese segundo con el pecho apretado, la auditora en mí hizo lo que está entrenada para hacer. Negarse a firmar algo solo porque alguien te apresura. Miré la foto otra vez, no el vestido, la cara de Mía. Y Mía, mi sobrina lista y observadora,
No se veía como una niña asustada de perder una fiesta. Se veía como una niña asustada de lo que la fiesta le estaba haciendo a los adultos a su alrededor. Esa fue la primera grieta en la historia que me habían contado. Y fue el momento en que dejé de preguntarme si podía pagar la fiesta, y empecé a preguntarme para quién era realmente esa fiesta. Manejé hasta Millich a la mañana siguiente para ver a mi madre, porque pensé que si alguien se pondría de mi lado sería ella. Y quiero que entiendan que de verdad lo creí, hasta el momento en que descubrí lo contrario. Millich está a unos 40 minutos de mi departamento. Un pueblo pequeño con un buen restaurante y muchos locales vacíos, del tipo de lugar donde todos saben de quién resultaron bien los hijos. Mis padres siguen viviendo en la casa donde crecí. Entré, y mamá estaba en el fregadero, y antes de que me sentara siquiera, dijo, sin voltear, vi el chat. Le dije que no estaba tratando de herir a nadie, que simplemente ya no podía seguir haciendo esto, y que esta vez era más grande de lo que ella sabía, y que necesitaba que estuviera de mi lado. Se secó las manos muy despacio. Siempre has sido la fuerte, Dana, dijo, y me preparé, porque en mi familia, la fuerte nunca es un cumplido. Es una asignación. Tienes más que tu hermana. Siempre lo has tenido. ¿Te mataría suavizarlo? Solo por esta vez. Solo por esta vez. Hasta mamá, hasta la pacificadora, tenía una chequera donde debería haber tenido columna vertebral. Y entendí, en esa cocina, que la paz en esta familia solo ha significado que Dana pague. No fue cruel al respecto. Se veía cansada y un poco asustada, y creía que me estaba pidiendo ser generosa. Pero me estaba pidiendo que entregara el enganche de todo mi futuro para no tener que sentarse en un cuarto donde sus hijas no estuvieran de acuerdo sobre dinero. Me fui antes de decir algo que no pudiera retractar. Y manejé de vuelta a casa entendiendo que, hiciera lo que hiciera después, lo haría sola. Mía estaba sentada en los escalones del porche cuando salí, esperándome, cosa que no habría hecho si solo quisiera que la llevara a algún lado. Tiene 15 años y 11 doceavos. Puro codo y delineador y una mirada vigilante que me recuerda dolorosamente a mí a esa edad. Me senté junto a ella en el concreto frío. Por un rato ninguna de las dos dijo nada. Luego dijo, sin mirarme, no tienes que pagarla, tía Dana. Le pregunté a qué se refería. Jaló el dobladillo de su manga. La fiesta. Sé que es mucho. Escuché a mamá por teléfono. Me dijo que ella no había querido el salón. Quería a sus amigas de verdad, un patio, las luces de cadena tal vez, pero no la lista de 400 invitados que su madre había armado con tías y primos y compañeros de trabajo de mamá, a ninguno de los cuales Mía había conocido jamás. No es realmente para mí, dijo, y lo dijo con voz plana, de la forma en que se dice algo que has sabido por un tiempo y por fin dejaste de esperar que no fuera verdad. Mi sobrina había descubierto a los 15 años lo que a mí me tomó 34 años y una carpeta llena de recibos nombrar. La fiesta no era sobre su cumpleaños. Era sobre la necesidad de mi hermana de demostrarle a una familia que mide el amor en dinero, que ella quería más a su hija. Y Mía iba a ser la excusa para una cuenta que nunca pidió. Le puse el brazo alrededor y ella me dejó, cosa que casi nunca hace ya. Y sentada en esos escalones fríos, tomé una decisión distinta a la que había traído manejando. No iba a proteger la fiesta. Iba a proteger a la niña. Y eso, estaba empezando a entender, eran dos cosas muy distintas. Esa noche no pude dormir. Así que hice lo que había estado evitando durante 10 años. Bajé la carpeta del estante. Si tu teléfono solo se ilumina cuando alguien necesita un cheque, ya conoces exactamente esta sensación. Ese temor particular de finalmente sumar algo que has pasado años asegurándote de nunca tener que mirar. La carpeta estaba gruesa. Estados de cuenta, capturas de pantalla, unos cuantos pagarés escritos a mano de años atrás, de cuando Tammy todavía se molestaba en fingir. Hice café a medianoche, como una mujer mucho más joven, y abrí una hoja de cálculo nueva, porque una carpeta es un sentimiento, pero una hoja de cálculo es un hecho. Y ya estaba cansada de tener sentimientos sobre esto. Columna A, la fecha. Columna B, ¿para qué era? Columna C, el monto. Columna D, si me lo pagaron de vuelta. Y la columna D iba a estar muy sola. Empecé por la transmisión, 8 años atrás, $900, y avancé, línea por línea, negándome a redondear, negándome a suavizar una sola cifra. El depósito de renta, las facturas de teléfono, en plural,
El cheque de la tarjeta de crédito que escribí el verano en que Mía se rompió el brazo. El préstamo del auto que se convirtió en otro auto. El apartado del salón en octubre. Línea tras línea tras línea, cada una pequeña, cada una envuelta en la misma amabilidad urgente, cada una cerrando mi carpeta un poco más. Cerca de la 1 de la mañana, dejé de escribir y solo miré el total corriendo en la esquina de la pantalla. Y por un largo momento no pude hacer que mi mano bajara para ver el resto. El número, cuando finalmente me dejé verlo completo, era $41,000. $41,360 en poco más de 10 años. Ni un solo dólar en la columna de me quedé sentada en la luz azul de la pantalla y no lloré, porque llorar era un sentimiento, y ya los había jubilado por esa noche. Solo lo miré. $41,000 es un auto usado pagado en efectivo. Son 2 años de universidad de un niño. Es la mayor parte del enganche de un departamento de 2 recámaras con una fuga bajo el fregadero. Le había dado a mi familia una casa en la que nunca viviría, una emergencia de $900 a la vez. Y lo había hecho tan silenciosamente que ellos habían llegado genuinamente a creer que el dinero simplemente aparecía. Como aparece la lluvia. Como yo aparecía cada vez que llamaban. Y esto es lo que el balance me enseñó, que ningún sentimiento me había enseñado nunca, no los había estado ayudando. Ayudar tiene un final. Ayudar hace a alguien más fuerte, y luego uno da un paso atrás. Lo que yo había estado haciendo no tenía un final incorporado, porque nunca había querido que terminara. Un final habría significado descubrir quién era yo para esta gente cuando no estaba pagando. Había estado financiando una forma de vida y llamándola amor. Y ellos la habían aceptado y le habían llamado lo mismo. Y la palabra nos había cubierto a ambos durante una década. Hubo una cosa más que la hoja de cálculo me mostró, y fue lo que cambió todo, de un duelo a un plan. Al reconstruir el último año línea por línea, tuve que sacar los contratos reales para sacar bien los montos. Y ahí fue cuando vi a nombre de quién estaban. El apartado del salón, $1,500, estaba en mi tarjeta, a mi nombre, bajo un número de confirmación que terminaba en mis iniciales, porque yo misma lo había leído por teléfono. Pero no era solo el salón. El pastel. Tammy había dejado un depósito en una pastelería en octubre, y cuando la primera tarjeta fue rechazada, me escribió en pánico, y yo le di la mía, solo para el apartado. $300. Mi tarjeta. Y el vestido, el de $400 en la foto del vestidor, estaba en un plan de apartado en una boutique, y el plan estaba a mi nombre también. Porque claro que sí. Porque tienes mejor crédito, Dana. A ti sí te aprueban. Me recargué en mi silla. Durante 10 años me había sentido como la billetera de la familia. Pasiva, abierta a demanda, algo de donde salía dinero. Pero una billetera no tiene poder. Una firmante sí. Y en algún lugar de la neblina de una década de favores, me había convertido en la persona legalmente atada a la misma fiesta que me estaban ordenando financiar. Los apartados eran míos para colocar, lo cual significaba, me di cuenta lentamente, con la sensación fría y limpia de una columna por fin cuadrando, que los apartados también eran míos para cancelar. No solo había estado pagando por sus decisiones. Había estado parada entre ellos y las consecuencias de sus decisiones. Mi nombre, lo único que sostenía todo el engaño junto. Y un nombre que diste sin querer, es un nombre que puedes recuperar. Antes de hacer algo drástico, intenté lo razonable, porque necesito que sepan que les di una puerta antes de tocar siquiera un candado. Al día siguiente le mandé a Tammy un mensaje real, tranquilo, del tipo que le mandaría a un cliente cuyos números no cuadraban. Le dije que la amaba, y que amaba a Mía, y que quería que Mía tuviera un buen cumpleaños 16. Y luego ofrecí algo que pensé era más que justo. Sentémonos juntas, dije, las dos, y armemos un presupuesto real, algo que a Mía le encantaría y que las dos pudiéramos pagar. Yo pongo una cantidad fija, un número real, sobre la mesa. Y planeamos el resto honestamente, en papel. Nada más de depósito sorpresa, nada más de apartados que se convierten en fiestas completas. Solo 2 hermanas y una hoja de cálculo decidiendo juntas. Lo leí 2 veces antes de mandarlo, y recuerdo sentirme casi esperanzada, porque era lo más honesto que le había dicho a mi hermana en años. No era un no. Era un sí distinto, del tipo con bordes, del tipo que en realidad podía sostener peso. Ofrecí ser generosa a propósito, en lugar de por emboscada.
Tammy me llamó en lugar de escribir, cosa que solo hace cuando quiere que escuche su voz quebrarse, y su voz se quebró justo a tiempo. Así que eso es. Soy una partida contable ahora. Tu propia hermana. Le dije que eso no era lo que había dicho. Había dicho lo opuesto. Había dicho planeémoslo juntas. Oh, juntas, repitió, como si la palabra le supiera mal. ¿Quieres una junta? ¿Quieres que te justifique el cumpleaños de mi hija como si estuviera pidiendo un préstamo? Y ahí estaba. Toda la diferencia entre nosotras, expuesta en una línea telefónica. Para mí, un presupuesto era respeto. Significaba que la tomaba lo suficientemente en serio como para planear con ella. Para ella, un presupuesto era una acusación. Prueba de que veía a la familia como veía a mis clientes. Columnas por cuadrar, en lugar de personas por amar. Las familias de verdad no hacen esto, dijo, y ahora sí estaba llorando, de verdad, no la versión actuada. Las familias de verdad no cuentan. No discutí. No había nada que discutir. Lo decía en serio, hasta el fondo. La habían criado, igual que a mí, en una casa donde contar era lo más frío que una persona podía hacer, y donde la forma más alta de amor era dar hasta que doliera y nunca, jamás, mirar la cuenta. Yo había pasado 10 años siendo la excepción que confirmaba su regla, la que daba y nunca contaba. Y ahora había agarrado un lápiz, y para ella ese lápiz era una traición más grande que cualquier cantidad de dinero. Colgó antes de que pudiera responder. Entonces empezaron a llamarme los proveedores, y ahí fue cuando la trampa se cerró del todo, porque resultó que la neblina tenía una fecha límite. El salón mandó un correo primero, amable y profesional, recordándole a la señorita que el saldo de la renta del salón vencía en 72 horas para asegurar la fecha, y que la tarjeta registrada se cobraría automáticamente si no se hacían arreglos. La tarjeta registrada, mi tarjeta. Luego la pastelería me escribió sobre el saldo del pastel. Luego la boutique, sobre el último abono del apartado del vestido. Cada uno dirigido a mí, porque cada una era mi cuenta, y a ninguno le importaba que la fiesta por la que me estaban cobrando fuera una pelea que estaba perdiendo con mi propia familia. Mi teléfono vibró en mi mano mientras seguía mirando el correo del salón. La pantalla decía papá, y supe, antes de contestar siquiera, que llamaba a cerrar la puerta que acababa de encontrar. Mi padre no levanta la voz, y eso es lo que lo hace efectivo. Porque un hombre que nunca grita te hace sentir que tú eres la irrazonable simplemente por tener pulso. Dana, dijo, cálido, cansado, la voz que usa para cerrar temas. Esto ya llegó demasiado lejos. No me preguntó mi versión. No mencionó el presupuesto que había ofrecido, lo cual significaba que Tammy le había contado su versión, y él la había aceptado completa, como siempre acepta su versión, porque su versión nunca le pide nada, salvo dinero, y el dinero, él lo entiende. Me explicó a la familia como si yo fuera una niña que había olvidado las reglas. Yo era la mayor. Tenía el buen trabajo. Esto era lo que hacían los fuertes. Cargaban, suavizaban, hacían que el cumpleaños sucediera. Tu hermana batalla, dijo. Tú no. No es culpa de ella, ni tuya. Pero significa algo, ser la que puede. Me quedé callada. He aprendido que el silencio hace que la gente diga la versión más verdadera de lo que vino a decir. Y después de un momento en ese silencio, mi padre dijo lo que voy a escuchar por el resto de mi vida. Su voz ni siquiera se endureció. Esa es la parte que no puedo olvidar. Lo dijo con suavidad, como si fuera obvio, como si fuera amor. Paga, Dana, o ya no eres familia. Paga, o ya no eres familia. Ahí estaba, por fin, en voz alta. El precio de mi membresía, desglosado al final por el hombre que me enseñó la moneda. No te vamos a extrañar, no nos vas a decepcionar. Fuera. Expulsada. Todo el asunto. Había estado pagando $41,000 en 10 años para evitar eso, nombrado ahora como el castigo por detenerme. No discutí. No lloré. Dije, está bien, papá, con una voz tan firme que nos sorprendió a ambos. Y colgué, y puse el teléfono sobre la mesa, y me senté con la sensación más limpia que había tenido en años, porque él acababa de decirme exactamente que había estado comprando mi dinero. Y ahora conocía el precio, y por fin había decidido que era demasiado alto. Después de una frase así, la mayoría de la gente se derrumba. Y quisiera decirles que yo también, porque me haría más cercana. Pero no fue así.
Hice lo que hago en el trabajo cuando llega un número que cambia toda la auditoría. Me puse muy tranquila. Es un don extraño, la calma de la auditora. Cuando todo es ruidoso, yo me pongo callada, y separo el sentimiento de la cifra, y miro lo que en realidad es verdad debajo del ruido. Me senté a la mesa e hice justo eso. Sentimiento. Mi padre acababa de amenazar con borrarme. Cifra. Tenía una decisión que tomar en 3 días, y era la única que podía tomarla. Dejé que el sentimiento se sentara en una silla y jalé la cifra a la otra, y la miré de frente. Si pagaba los $7,200, esto es lo que en realidad estaría comprando, no una fiesta, no la felicidad de Mía misma me había dicho que no la quería. Estaría comprando otra década exactamente igual a esta. Otros 10 años de favores que nunca tendrían columna de otra carpeta que nunca se abriría. Otra hoja de cálculo, en alguna madrugada futura, con un número todavía más grande y más solitario que $41,000. Mi padre no me había amenazado. Me había hecho una oferta, y había dejado los términos inusualmente claros. Sigue pagando, sigue siendo familia. Y por primera vez en mi vida, me dejé terminar el pensamiento que él había empezado. ¿Qué tipo de familia cobra entrada? ¿Qué tipo de membresía solo se renueva en efectivo? Había pasado 34 años tan asustada de que me expulsaran, que nunca me pregunté qué era, en realidad, aquello dentro de lo cual estaba. Y sentada ahí, tranquila como un libro cuadrado, por fin lo pregunté. Y no me gustó la respuesta. Pero calma no es lo mismo que valentía. Y necesito ser honesta sobre el muro con el que choqué después, porque es el muro real, el que está debajo de todo el dinero. En cuanto me permití imaginar detenerme de verdad, no pagar, no suavizar, no arreglar, surgió una pregunta de un lugar muy viejo y muy profundo. Y no era sobre el condominio, para nada. Era, ¿quién soy yo para ellos si no pago? Durante 10 años, ser la que cubría las cosas había sido todo mi lugar en la familia. Así sabía dónde estaba parada en las fiestas, por qué me tocaba la silla de la cabecera, que hacía que mi madre me llamara la fuerte, y que mi padre me confiara la verdad sobre su pensión. Quitar el pago, y honestamente no sabía qué quedaba. ¿Seguirían llamando? ¿Habría todavía una silla? ¿O era yo, debajo de toda mi competencia, tan solo tan asustada como Tammy de no ser amada, y simplemente había elegido una forma más respetable de comprar mi salida de ese miedo? Vi que mi generosidad silenciosa no había sido lo opuesto a la necesidad de Tammy. Había sido la misma herida con un abrigo más elegante. Ella conseguía amor tomando. Yo lo conseguía dando. Ninguna de las dos había creído jamás que podíamos ser amadas sin más, por nada, sin una transacción de por medio. Y la única forma de averiguar si esta gente me quería a mí, y no solo a mi dinero, era quitar el dinero de la mesa y ver quién seguía ahí parado. Fue la auditoría más aterradora que he corrido jamás. Y la única cuenta bajo examen era yo. Volví al único lugar en el que confío de verdad, la letra pequeña, y leí cada contrato línea por línea, como debí leerlos el día que los firmé. El contrato del salón era claro, el depósito aseguraba la fecha, y el saldo vencía 72 horas antes del evento, o bajo demanda escrita, lo que llegara primero. Y el proveedor podía cancelar, con pérdida del depósito, si el saldo no se pagaba. En español sencillo, todavía podía cancelar. La fecha estaba retenida por mi tarjeta, lo cual significaba que la reservación vivía o moría por mi autorización. Y si llamaba antes de que el saldo se cobrara, podía liberarla. Perdería los $1,500 del depósito de octubre. Ese dinero ya se había ido de cualquier forma, pero detendría el resto del saldo del salón antes de que saliera de mi cuenta jamás. El pastel era igual. La boutique, igual. Sumado todo, los apartados a mi nombre sumaban justo alrededor de los $7,200 que mi hermana me había ordenado transferir. Solo que ahora yo decidiría que se quedaran en mi cuenta, en vez de en la de ella. Había una trampa, y por eso no podía simplemente dormirlo como una persona sensata. El reloj de 72 horas del salón ya estaba corriendo, y su correo decía que el saldo se cobraría automáticamente cuando expirara. Si esperaba un día más para pensarlo, la decisión la tomaría por mí un sistema de facturación al que no le importaba mi familia en absoluto. Podía detener esto, pero solo esa noche. No mañana. No después de una conversación más, un intento más de ser entendida. Esa noche, o la fiesta sería mía para siempre. Antes de marcar,
Me obligué a sentarme con el costo real, porque no soy imprudente, y esto me iba a costar algo que ninguna hoja de cálculo podía mostrar. No era el depósito. Ya había hecho las paces con perder eso. Era esto. En el momento en que cancelara esos apartados, el secreto se terminaba. Todos descubrirían que el salón, el pastel, el vestido, habían estado en mi tarjeta todo este tiempo. Esa mártir silenciosa e invisible que era Dana, había sido quien lo financiaba desde atrás del telón. La máscara se caería. No la máscara de la villana. La máscara de la santa. Durante 10 años había escondido cuanto pagaba, y me decía que lo escondía por humildad. Pero esa no era toda la verdad. Lo escondía porque ser la benefactora secreta me dejaba sentirme superior y segura al mismo tiempo. Podía ser necesitada sin ser vista, generosa sin ser vulnerable. Cancelar significaba salir de detrás de eso. Significaba pararme en esa cocina al día siguiente y dejar que me miraran, no como la misteriosa fuente de dinero, sino como una persona con límites, una persona que podía ser herida, una persona que había estado sangrando en silencio durante una década y por fin decía, visiblemente, basta. A las 11:04 de un martes por la noche, llamé a la línea nocturna del salón, y un joven aburrido llamado Kevin contestó. Le di el número de confirmación, mi nombre, el nombre en la tarjeta, el nombre en el apartado, y luego dije la frase hacia la que había estado caminando durante 10 años y $41,000. Necesito cancelarlo todo. Preguntó si estaba segura. Dije que sí. Me leyó los términos. El depósito no era reembolsable, la reservación se liberaría de inmediato, la fecha volvería al calendario abierto. Dije que entendía. Autoricé. Tecleó un momento, y luego dijo, bien, señora, eso quedó cancelado. Le llegará un correo de confirmación. Y volvió a su sándwich, y así, sin más, el salón desapareció. Llamé a la pastelería y dejé un mensaje cancelando el pastel. Entré a la cuenta de la boutique y detuve el apartado. 3 acciones, unos 11 minutos en total, y una década de cierta versión de mí terminó en el tiempo que toma calentar la cena. Puse el teléfono sobre la mesa. Mi mano temblaba, cosa que me sorprendió, porque por dentro me sentía extrañamente, enormemente quieta. La quietud de algo que por fin dejó de ser cargado. Acababa de encender un fuego que no podría apagar, en una familia que lo llamaría incendio provocado. Antes de dormir, hice una cosa más, y fue lo más tranquilo, más frío y más amable que he escrito jamás. Abrí el chat familiar, el mismo donde había llegado el pastel 2 días antes, y escribí un mensaje nivelado. Les dije que los apartados que había puesto, el salón, el pastel, el vestido, los había cancelado esa noche porque estaban a mi nombre y ya no podía mantenerlos ahí. Les dije que amaba a Mía y que no iba a explicarme por texto. Y dije que estaría en casa de mis papás a las 7 de la mañana siguiente, y que si querían hablar conmigo de algo de esto, ahí estaría. Luego imprimí la hoja de cálculo. Todo. Cada línea. 10 años. $41,360. Columna de vacía como el día que la creé. Puse las páginas en una carpeta manila sencilla, la misma que finalmente había vaciado, y la dejé junto a mis llaves, para no olvidarla en la mañana, aunque no había ninguna posibilidad de que la olvidara. Llegué a casa de mis padres a las 6:50, porque nunca he llegado tarde a nada en mi vida. Me senté en la entrada, tomando café de gasolinera, viendo encenderse la luz de la cocina. El carro de Tammy ya estaba ahí. Claro que sí. Habría manejado en cuanto recibió mi mensaje, para hacer estrategia con papá, para adelantárseme, como siempre hace. Me di un minuto más en el carro. Luego tomé la carpeta y entré. Apenas había cerrado la puerta detrás de mí cuando el teléfono de Tammy se iluminó sobre la mesa de la cocina, pantalla arriba, y todos leímos al mismo tiempo. Un correo. Asunto. Su reservación ha sido cancelada. La marca de hora decía 7:28. Tammy agarró el teléfono. Su cara hizo algo que nunca le había visto hacer. Todo un sistema climático de confusión y horror amaneciendo en unos 2 segundos. ¿Qué es esto?, dijo, no realmente una pregunta. El salón canceló. Dice que la reservación fue liberada. Me miró. Papá levantó la vista de su café. Mamá se congeló en el fregadero con un trapo en las manos. Y por un largo momento suspendido, toda la cocina se quedó quieta mientras la verdad llegaba, con una marca de hora de las 7:30, exactamente como yo sabía que llegaría.
Dana, dijo mi padre, muy despacio. ¿Qué hiciste? Puse mis llaves. Puse la carpeta sobre la mesa, sin abrir, cuadrada al borde, como cuadro todo. Y dije, con la voz más tranquila que tengo, cancelé los apartados que estaban a mi nombre. Todos. Anoche. La cocina explotó. Pero quiero que noten algo de ese momento, porque yo lo noté incluso mientras pasaba. Era la única persona en ese cuarto que no tenía miedo. Por primera vez, en esa casa, ya conocía cada número sobre la mesa, y ellos apenas se estaban enterando de que había una mesa. Tammy vino primero, y vino como siempre viene, fuerte, húmeda, segura. Y la dejé. Lo arruinaste, gritó. Esperaste hasta el último segundo y arruinaste el cumpleaños de tu sobrina para hacer un punto. Porque estás amargada, porque estás sola, porque no soportas ver feliz a nadie. Mi padre se levantó. Ya basta, las dos. Pero me miraba a mí cuando lo dijo, no a ella. Y entendí que en esa cocina, las dos siempre había significado yo. Mamá ya estaba llorando, diciendo mi nombre como súplica. Dana, cariño, podemos arreglar esto. Todavía podemos arreglarlo. Y esa palabra, arreglar, en la boca de mi madre, fue el último empujón que necesité, porque sabía exactamente qué significaba podemos arreglarlo. Significaba yo. Siempre significó yo. No levanté la voz. Nunca en mi vida he levantado la voz en esa casa, y no iba a empezar la mañana en que por fin dejé de temerle. Esperé a que se quedaran sin aire, hasta que Tammy respiraba con dificultad y papá estaba rojo y mamá tenía una mano sobre la boca. Y entonces puse 2 dedos sobre la carpeta manila y la deslicé al centro de la mesa. Antes de que alguien diga otra palabra sobre arreglar, dije, quiero que todos vean lo que en realidad hemos estado arreglando durante 10 años. Nadie la tocó, así que la abrí yo misma. La giré para que pudieran leerla en el sentido correcto, y extendí las páginas planas. 10 años del amor de mi familia, rendido en una moneda que juraban que nunca contábamos. El amor que lleva la cuenta no es amor, me había dicho durante años. Pero el amor que nunca revisa la cuenta no es seguro. Por fin la había revisado. Y ahí estaba el número que había estado escondido dentro de la palabra todo este tiempo. $41,360. Una columna de vacía. Y 4 caras poniéndose pálidas en una cocina que había pasado una década insistiendo en que éramos el tipo de familia que no llevaba la cuenta. Aquí está la parte donde pude haber ganado y perdido toda la guerra en una sola frase. Pude haber cerrado la carpeta. Pude haber dicho que lo sentía, que había reaccionado exagerado, que cubriría los $7,200 una última vez y olvidaríamos que esto pasó. Y el alivio en esa cocina habría sido instantáneo. Habría conservado mi silla, mi título, la aprobación de mi padre. Habría salido siendo todavía la fuerte, la buena hija, la billetera. Ese camino estaba ahí mismo. Me habría costado todo lo real, y me habría devuelto todo lo cómodo. No lo tomé. En cambio, miré a mi hermana, cuya cara estaba deshecha, y dije lo más verdadero que sé, Tammy, yo pagué todo. El salón, el pastel, el vestido. Estaban en mi tarjeta, a mi nombre, todo este tiempo. Y cada línea en estas páginas también soy yo. No te muestro esto para herirte. Te lo muestro porque te amo demasiado como para seguir mintiéndote sobre lo que he estado haciendo. Mi padre hizo un sonido como si quisiera hablar, y seguí, todavía tranquila, todavía firme. Y no estoy cancelando porque haya dejado de amar a Mía, dije. Estoy cancelando porque por fin empecé. Esa fue la frase que me costó. La vi aterrizar en todos ellos. La cara de mi madre desmoronándose, mi padre volteando a otro lado, la boca de Tammy abriéndose sin sonido, y peor que todo, Mía, que había bajado las escaleras en algún momento y estaba parada en la puerta escuchando todo, con los ojos llenándose. Y no me retracté. Esa fue la decisión, no la cancelación. El no retractarme. Cada célula de mi cuerpo, 34 años de entrenamiento, me gritaba que lo suavizara, que arreglara sus caras, que hiciera que el dolor se detuviera, como siempre hago que el dolor se detenga. Y me quedé ahí y dejé que dolieran, porque la alternativa era mantenernos a todos enfermos y llamarlo paz. Cuando por fin hablé de nuevo, no fue para disculparme, ni para clavar más el cuchillo. Fue para trazar la línea que debí trazar hace 10 años y $41,000. No voy a seguir haciendo esto, dije. No más depósitos sorpresa.
No más apartados a mi nombre. No más enterarme de que pagué algo después de que ya lo pagué. Miré a Tammy. Pero tampoco me estoy alejando de ti. Si quieres, tú y yo podemos sentarnos, de verdad sentarnos, y construir algo para mí a que las dos podamos pagar. Pongo un número real sobre la mesa, donde lo puedas ver. No debajo. Nunca más debajo. Tammy no respondió. Todavía estaba demasiado dentro de su propio dolor como para escuchar que le estaba ofreciendo algo mejor que dinero, la verdad, y una versión de mí que en realidad duraría. Mi padre salió por la puerta de atrás y la dejó azotarse detrás de él. Lo dejé ir, porque por fin entendí que no se iba enojado, sino huyendo de algo que lo asustaba. Una hija de la que ya no podía comprar la paz en el único idioma que nunca aprendió a hablar de otra forma. Mi madre se sentó pesadamente y se cubrió la cara con las manos. No fue un final feliz. Quiero ser honesta sobre eso. Nadie me abrazó. Nadie me dijo que tenía razón. Había entrado a esa cocina y había puesto una verdad sobre la mesa, y la verdad hizo lo que hace la verdad, que no es consolar, sino aclarar. Y de pie ahí, en medio de los restos de una mañana que había elegido, sentí algo que genuinamente nunca había sentido en esa casa en 34 años. Sentí que estaba parada ahí siendo yo misma. No la billetera, no la arregladora, no la fuerte. Solo Dana. Por fin, y a un precio muy alto, solo yo. Las semanas después fueron más silenciosas de lo que esperaba, y más solitarias, y no voy a fingir que no lo fueron. Mi padre no llamó en un mes, y cuando por fin lo hizo, fue sobre algo completamente distinto, y ninguno de los dos mencionó la cocina, que es lo más parecido a una tregua que hombres como mi padre saben ofrecer. Dos de mis tías dejaron de hablarme por completo. El teléfono descompuesto familiar había hecho su trabajo, y en ciertas salas ahora yo era la hija que abandonó a su familia por dinero. Los dejé creerlo. He aprendido que no puedes corregir una historia en una casa que necesita que seas la villana. Pero también era cierto esto. Mis ahorros seguían exactamente donde debían estar, intactos, completos. Mi préstamo cerró en marzo. Firmé los papeles del departamento de 2 recámaras con la fuga bajo el fregadero y la vista al estacionamiento, y me quedé parada en la sala vacía después, y lloré, por fin, no de duelo, sino del extraño vértigo de un futuro que en realidad era mío. Tammy redujo la fiesta a un patio con luces de cadena y unos 30 amigos de verdad de Mía. Y por todas las cuentas, fue la mejor noche del año de esa niña. No me invitó. Es una herida que todavía estoy dejando sanar a su propio ritmo. Pero Mía me mandó una foto de esa noche, solo ella y sus amigas bajo las luces, riendo, y el pie de foto decía, «Ojalá estuvieras aquí». No había pagado un solo centavo de esa fiesta, y sin duda fue el amor más grande que mi familia había logrado hacer con la menor cantidad de dinero, que estaba empezando a entender, todo el punto que había pasado $41,000 sin aprender del todo. El mensaje que me dijo que todo había valido la pena llegó 4 meses después, de parte de Mía. Había conseguido un trabajo de medio tiempo en el cine, había abierto su primera cuenta de ahorros, y quería saber si la tía Dana podía enseñarle a hacer una de esas hojas de cálculo, porque había un viaje escolar que quería planear, y quería saber el número real antes de pedirle nada a su mamá. Leí ese mensaje parada en mi propia cocina, en mi propio departamento, y tuve que sentarme en el piso, porque eso era todo. Esa era la cadena rompiéndose un eslabón antes, a tiempo para que importara. Mía iba a crecer sabiendo que el amor y un presupuesto no son enemigos. Que puedes mirar de frente a un número y aún así ser generosa, ser amable, ser familia. Que revisar la cuenta no es lo opuesto al amor. Es lo que hace el amor cuando planea quedarse. Tammy llamó esa misma semana, y por primera vez en más tiempo del que recuerdo, no fue sobre dinero para nada. Era solo mi hermana diciendo que había estado pensando en mí. No estamos arregladas. Puede que nunca lo estemos del todo. Pero el amor que lleva la cuenta no es amor. Y el amor que nunca revisa la cuenta no es seguro. Por fin sé cómo sostener las dos cosas. Y, con la ayuda de Dios, Mía también lo sabrá. Si alguna vez has sido el cajero automático de la familia, la que siempre paga, la que solo llaman cuando la tarjeta es rechazada, ya conoces esta verdad. A mí me costó $41,000 aprenderla. El mensaje, el pastel, el ultimátum, la llamada de medianoche. A veces la palabra más amorosa de todo el idioma es no. Si esta historia tocó algo en ti, compártela con quien necesite escucharla.
Cuéntame en los comentarios la última vez que por fin dijiste que no. Y suscríbete a Noches de Misterio para no perderte la siguiente.